Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el economista David Villamar. Él es secretario ejecutivo de Fuerza Compromiso Social. Vamos a hablar sobre la renovación de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está, economista? Un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias, compañero. Un saludo para los oyentes de Ecuador en directo. El fin de semana anterior se llevó a cabo la elección de la nueva directiva de Fuerza Compromiso Social, que hasta el momento se sigue llamando Fuerza Compromiso Social. Tengo entendido que ustedes se va a cambiar el nombre, incluso ya tienen el nuevo logo de Fuerza Compromiso Social. Sí, la idea es retomar los nombres de base, ¿no? El nombre de la Revolución Ciudadana. Ese es el objetivo central, digamos, en este cambio de imagen. Retomar lo que fue, si quieren, el eslogan original del proceso, que es la Revolución Ciudadana. Usted siempre ha sido una persona que ha estado dedicada a la academia, economista. ¿Qué le llamó la atención, pues, usted involucrarse ya en el tema político? A ver, es una muy buena pregunta, le agradezco. De hecho, no me la habían planteado antes. Yo he estado cercano al trabajo académico, pero siempre aceptando un rol político. La mayoría de académicos juegan un rol político, pero no lo aceptan. Yo he sido transparente en mi de académico, llevar lo analítico de mi, digamos, de mi trabajo, de mi profesión, sin ocultar nunca que yo tengo una visión progresista. Yo soy una persona de izquierda y desde ese punto de vista siempre he hecho mis análisis. Entonces, creo que es natural, ya que yo he defendido el proceso de la Revolución Ciudadana de forma técnica. Es natural que se haya considerado mi nombre para un cargo en el partido. Mi intención no es dejar mi postura analítica en lo absoluto. Seguiré haciendo análisis crítico, pero siempre, como lo he venido haciendo hasta ahora, defendiendo una postura política, porque creo en una sociedad más justa. Creo que es necesario romper con los conflictos de intereses que hoy por hoy gobiernan el país, cuando tenemos un banquero sentado en Carondelet, ¿no es cierto? Creo que es necesario cambiar ese tipo de cosas y es necesario cambiar las estructuras desiguales que tiene este país. Correcto. Cuando hablamos de renovación, vemos cuadros nuevos. Entre ellos está usted. ¿Hay más cuadros nuevos? Claro, es decir, pienso que toda la directiva recientemente elegida, ¿no es cierto?, de la convención del sábado pasado, refleja una renovación sin ruptura, que es lo importante, ¿cierto? Cuando todos los movimientos políticos necesitan renovarse, necesitan evolucionar, pero si la evolución no se da de manera paulatina, se produce una ruptura y eso puede llegar a convertirse en una inconsistencia política, en una desaparición del movimiento original, ¿no? Como estas ideas que para nosotros son completamente desatinadas, de creer que la figura de Rafael Correa es el líder histórico del proceso, se aparte del mismo. Eso es una aberración en términos políticos. Entonces, en lo que nosotros creemos es en una renovación progresiva. Por eso hay nombres que han estado desde el inicio de la Revolución Ciudadana, como por ejemplo la compañera Marcela Guiñaga, como la compañera Doris Solís. Pero también hay nombres nuevos, usted menciona, el mío es un ejemplo. Está Emily Vera, Jan Íñiguez, que son compañeros bastante jóvenes, representan una nueva generación de cuadros, de líderes de la Revolución Ciudadana. Hay cuadros igual jóvenes y altamente técnicos, como el compañero Fausto Herrera, quien era del equipo técnico económico del presidente Correa. Entonces, como ve, esta nueva dirigencia tiene una amplia gama si quiere, de capas de diversidad. Hay diversidad de género, hay diversidad etaria, hay diversidad regional. Hay compañeros de Manabí, hay compañeros del Austro, hay compañeros de Chincha, hay compañeros de Guayas, ¿verdad? Entonces se ha buscado una representatividad en diferentes ángulos, y parte de esa representatividad es justamente que los jóvenes, que los nuevos cuadros estén representados,
y que se vaya evolucionando, ¿no es cierto?, hacia la construcción de nuevos líderes, de nuevos liderazgos en la Revolución Ciudadana. Economista, antes de seguir con este tema, que me parece que es el tema central, pero sí me quiero desviar un poco sobre el mismo tema de los últimos 4 años, cómo han dado la Revolución Ciudadana, un poco dispersa, de tumbo en tumbo. Tenían un partido político un día, después de ciertos días les eliminaban ese partido político, o salía un directivo de ese partido político que los desconocía. Al fin, este movimiento Fuerza Compromiso Social, ¿será el partido definitivo de la Revolución Ciudadana? Sí, esperamos que sí. Usted ha mencionado en breves trazos lo que fue la persecución política que resistió la Revolución Ciudadana desde la traición de Lenín Moreno. No solamente se quedaron con el partido, todo con la anuencia del Consejo Nacional Electoral, en lugar de reconocer a las autoridades del partido, a sus legítimos creadores, le entrega el partido a Lenín Moreno, que se encargó de destruir Alianza País. Recordemos que Alianza País en las últimas elecciones no tuvo ni un solo representante en la asamblea. Entonces es claro que el CNE se fue contra la voluntad popular, ¿verdad? Es claro que hubo una persecución. Mencionaba entonces que nos quitaron el partido, luego no permitieron la inscripción de otro movimiento representante de la Revolución Ciudadana, de los cuadros de la Revolución Ciudadana. Recordemos que prácticamente no se permitió hacer campaña en la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Se permitió solamente a los movimientos que iban por el sí, por el 7 veces sí, y a la Revolución Ciudadana no se le permitió participar, excepto al final se logró la inscripción del Foro Permanente de la Mujer, y a través de ahí se intentó hacer campaña, pero incluso al foro se le presentaron múltiples obstáculos para hacer campaña porque representaba los intereses de la Revolución Ciudadana, la campaña por el no. Al foro se le impugnó, al foro no se le asignaron recursos, y excepto una semana antes de que concluya la campaña electoral de la consulta, y incluso hubo censura previa por parte de los medios de comunicación que se negaron a transmitir los spots publicitarios por el no. Entonces esa fue una campaña de corte pinochetista, absolutamente pinochetista, que deja en claro lo que fue el espíritu antidemocrático de esa época. Después, recordemos, no permitieron la inscripción del movimiento Maná, se quedaron con nuestras firmas, no permitieron posterior participación, y finalmente la opción que nos quedó es esta alianza con el movimiento Frente Compromiso Social, que en inicio fue una alianza puntual y a través de duras negociaciones se convirtió en el Partido de la Revolución Ciudadana. Tanto es así que personas que no comulgan con los valores y los lineamientos de la Revolución Ciudadana, como la señora Vanessa Freire, han terminado por separarse del movimiento. Entonces, le hemos denominado a esto un nuevo momento de la Revolución Ciudadana, porque es un momento en el que volvemos a tener partido, ¿no? O sea, ya no estamos de parias en la política. Creemos que se va, o esperamos que se termine la persecución contra la Revolución Ciudadana, que no tengamos más problemas esta vez con el partido Frente Compromiso Social, ahora Partido de la Revolución Ciudadana, y que podamos participar con la libertad que tienen el resto de las fuerzas políticas. Eso es lo que anhelamos, pero está por verse, ¿no? La persecución de los 4 años anteriores fue implacable. El gobierno de Lenín Moreno tenía un acuerdo visible, grosero con el actual mandatario, entonces tampoco bajamos la guardia, porque es muy probable que las mismas políticas de persecución se reediten si es que el gobierno actual ve amenazada su influencia política en el país. De momento le va bien, tiene una alta aceptación por el tema de la vacunación y porque se está estrenando y no ha tomado ninguna decisión política trascendental, pero si eso cambia, nosotros nos mantenemos alertas ante la posibilidad de que se reactive la persecución. ¿Cómo es que logra la Revolución Ciudadana
después de toda esa campaña que usted lo ha dicho, que ha sido una campaña de desprestigio, incluso han dicho que se han llevado más de 70.000 millones de dólares, ¿cómo es que el pueblo ecuatoriano le dio la oportunidad a la Revolución Ciudadana para que sea el movimiento o partido político que tenga la mayor cantidad de asambleístas y que haya ido a una final con el presidente Guillermo Lasso, pues, y que estuvo incluso cerca de ganar la presidencia de la República? ¿Cómo explicar todo eso? Bueno, de la población, de los resultados del gobierno de la Revolución Ciudadana. El presidente Correa ha sido un gobernante que se mantuvo permanentemente cerca del pueblo y priorizó siempre el cumplimiento de su plan de gobierno. Yo creo que la gente se sintió reflejada en eso y tenemos una militancia muy leal, muy consciente, creo que esa es la palabra correcta, una militancia muy consciente de lo que ganó durante la Revolución Ciudadana y de lo que se está perdiendo ahora, ¿no? Llevamos 4 años sin que se construya una sola obra en el país. El endeudamiento externo creció desmedidamente en la época de Lenín Moreno, pero no fue correspondido con un conjunto equivalente de obras como en la época de la Revolución Ciudadana. O sea, todavía en recursos petroleros, había aumentos de deuda externa, pero todo eso se veía reflejado en construcción de hidroeléctricas, en construcción de carreteras, de hospitales, de escuelas, ¿verdad? Había un gobierno con un lineamiento político claro. Eso se perdió en los siguientes 4 años de lo que denominamos el Lasso morenismo, y vemos que la línea actual se mantiene con Guillermo Lasso. Entonces, bueno, para cerrar la pregunta que usted decía, ¿cómo logra la Revolución Ciudadana? Yo creo que es en gran parte por la claridad que tiene al respecto de los logros que se tuvo durante un gobierno progresista, ¿no? La consistencia, la consecuencia política es una virtud que no tienen todos los movimientos políticos, sobre todo luego de haber gobernado. La mayoría de movimientos políticos se desgastan rápidamente una vez que acceden al poder, porque les toca enfrentar el desgaste, porque no enfrentan a los grupos de poder, porque no cumplen sus promesas, ¿verdad? Aquí tenemos el presidente Lasso, que prometió eliminar la CENESID, no lo ha hecho, prometió eliminar el examen de ingreso, no lo hizo, cambió por otro examen de ingreso, prometió eliminar el 2% de impuesto a las ventas de las pequeñas empresas, no lo ha hecho, prometió una saca de arroz a $35, no lo ha cumplido, ¿verdad? Y en lo único que se ha enfocado en cumplir ha sido en los 9 millones de vacunas. No las ha cumplido a cabalidad, pero creo que ha hecho un buen trabajo, eso no puede desconocerse. El trabajo en la vacunación ha sido encomiable, ¿verdad? Y bueno, esa es un poco la situación. La Revolución Ciudadana tiene una militancia leal. Yo pienso que eso es lo que se ha visto en las 11, 12 elecciones de los últimos 14 años. Desgraciadamente, y eso usted lo menciona muy bien, no ganamos las últimas elecciones porque enfrentamos no solamente a un candidato como Guillermo Lasso, que la verdad era un candidato bastante mediocre. Enfrentamos una campaña de persecución, como usted lo dijo, de desprestigio, que impidió, por ejemplo, que cuadros como Rafael Correa estén en la lid electoral. Nosotros estamos seguros que si es que Correa hubiese estado en la papeleta, otra habría sido la historia del Ecuador. El presidente Correa suele mencionar eso como lograron cambiar la historia. Por supuesto, a partir de persecución política con el CNE, con la Fiscalía, con la Contraloría, con todo el aparataje de Estado, lograron, y obviamente con todo el aparataje de los grandes medios de comunicación, lograron crear esta imagen en la que sí golpearon la imagen de la Revolución Ciudadana en parte del electorado, y eso se vio en parte de los resultados electorales. Entonces, si bien nos mantenemos como la mayor fuerza política del país, sí se sienten los resultados de la persecución, de las campañas de desprestigio, y contra eso es contra lo que hay que luchar ahora. Correcto. Estamos dialogando con el economista David Villamar. Él es secretario ejecutivo de Fuerza Compromiso Social. Ahora, volviendo al tema del movimiento,
hay voces que también, de alguna manera, no comulgan tal vez todo lo que se ha hecho o la nueva renovación que hay dentro del movimiento. Tal vez hay voces que no se pronuncian, pero sí hay personas que tal vez no están de acuerdo. El caso mismo de la hermana del presidente de la República, Pierina Correa. Todos los procesos de democracia, y eso no excluye a la democracia interna, generan ciertas fricciones, porque hay grupos con distintos intereses, con distintas visiones, ¿verdad? La Revolución Ciudadana no es la excepción. En varios momentos hemos reconocido que la Revolución Ciudadana tiene vertientes de pensamiento, tiene distintas vertientes de pensamiento, desde grupos de izquierda radical, grupos de izquierda, por ejemplo, en los que me identifico, que son más bien muy ideológicos, muy bien formados, que tienen claro un horizonte de transformación. Hay otros grupos más centro-izquierda, más moderados, ¿verdad? Hay grupos ecologistas, hay grupos feministas, hay grupos por derechos de minorías sexuales. Es decir, todos comulgamos en general en la visión, pero hay grupos que enfatizan más en unos temas que en otros, ¿no? Yo me identifico mucho más con los temas de transformación de las estructuras económicas, de redistribución del ingreso, mientras que hay otros compañeros que privilegian otras agendas más puntuales. Entonces, yo pienso que eso es parte de la riqueza del movimiento de la Revolución Ciudadana, que refleja a todo el progresismo nacional, a una gran parte de la población ecuatoriana. Toda esa diversidad es parte de nosotros. Y dentro de toda esa riqueza, esa diversidad, es normal que hayan distintas posiciones. Y una vez que hay un proceso de elección de dirigencia, siempre va a haber disconformidades. Ahora nos toca trabajar en identificar esas disconformidades, limar asperezas y trabajar unidos hacia un mejor futuro, ¿no? Ese es ahora el reto a la interna, ¿verdad? Es identificar las inconformidades locales, ver si tienen asidero real, ver si se trata realmente de casos en los que, por ejemplo, se dejó de lado a ciertos colectivos, a ciertos compañeros, o si simplemente se trata de disconformidades resultantes de que no ganaron quienes ellos querían que ganen. Por ahí va. Correcto. Ahora, viendo ya las elecciones seccionales del 2023, si no me equivoco, 23 son las seccionales. La Revolución Ciudadana irá con candidatos propios en todos los cantones, en todas las provincias del Ecuador. ¿Va a ser alianza con algún partido político o ciertos partidos políticos? Bueno, en este momento existe la alianza UNES, ¿no? La Unión por la Esperanza, en la que participan varias fuerzas. A nivel nacional está Fuerza Compromiso Social, el Partido de la Revolución Ciudadana, y por otro lado está Centro Democrático. Hay varios movimientos locales. Tenemos que analizar en cada una de las localidades cuál es la mejor estrategia. Habrá localidades donde conviene ir en alianza, habrá otras donde podremos ir separados. La idea siempre será preservar la unidad de la izquierda, pero también atender a las necesidades locales de los distintos movimientos, buscar, como le digo, estrategias óptimas para maximizar la representación de la izquierda en las elecciones de 2023, la representación del progresismo, respetando, como le digo, la diversidad de las distintas fuerzas que hacen parte de la Revolución Ciudadana. ¿La alianza con Centro Democrático va a continuar? Bueno, no hay razón en este momento para que no continúe el tema, y eso hay que entender. Las alianzas políticas suelen ser muy coyunturales, ¿no? En diferentes momentos se manifestó, por ejemplo, la alianza hacia la presidencia de la República, que lanzó al economista Andrés Arauz como candidato, tenía un horizonte
enfocado en las elecciones, ¿cierto? Entonces hay que ver cómo evoluciona la coyuntura electoral en estos siguientes 2 años. Yo pienso que hay buenas perspectivas de preservar las alianzas. Mi posición personal, como le digo, es trabajar, ir en dirección hacia una reunificación, hacia la unidad de la izquierda y del progresismo, pero no depende solamente del partido de la Revolución Ciudadana. Habrá que ver también las posturas de los aliados locales, habrá que ver las posturas de Centro Democrático y de los demás compañeros, de las demás fuerzas que integran la Alianza Progresista. Y en la recta final de este diálogo, economista, ¿cómo será la selección de los candidatos o los líderes que tendrá la Revolución Ciudadana? ¿Será que van a trabajar a través de encuestas de cuadros para ciertos lugares donde se van a elegir a los candidatos en las próximas elecciones seccionales? Así de pronto van a escoger a los mejores candidatos o los mejores cuadros. ¿Van a tener una escuela de liderazgo político? ¿Qué van a hacer ustedes en cuanto a preparación de los nuevos líderes? Bueno, las elecciones del 2023 podrían parecer lejanas, pero la verdad es que están a la vuelta de la esquina. Nosotros tenemos claro que tenemos que empezar a trabajar en todos estos aspectos de preparación de las elecciones, de identificación de cuadros, de selección de perfiles y potenciales candidatos, y como usted bien menciona, la formación política de los mismos. Tenemos que empezar a trabajar en todo esto desde ya. El primer paso que mencionaba, de hecho, hace unos instantes, es justamente la identificación de estas disconformidades, de estas posibles desavenencias que podrían existir en los territorios, en las diferentes provincias, atender a los orígenes de las mismas, ver si es que están cimentadas, como le decía antes, en causas concretas, o si simplemente son disconformidades de corte, o sea, por haber perdido las elecciones, por no haber tenido los candidatos de su preferencia o cosas así. Todo eso hay que ir identificando, ¿cierto? Entonces, en esa identificación de las disconformidades vamos simultáneamente a ir buscando cuadros, buscando perfiles que sean de consenso. Si es que en determinados casos ya se ha dado espacio a ciertos perfiles y ahora hay la posibilidad de dar paso a nuevos perfiles que digamos, que se conozca, que se sepa que son alineados, que han trabajado, que tienen claro el horizonte progresista hacia el que hay que apuntar. Eso es lo que debemos identificar, eso es lo que debemos encontrar ahora, ese tipo de nuevos perfiles. Tenemos varios meses cabo este proceso de identificación. Estamos bastante optimistas. Creo que, como usted mencionaba, las elecciones de abril demostraron que la Revolución Ciudadana sigue siendo una de las principales fuerzas políticas del país, la principal a nivel parlamentario. Eso quiere decir que tenemos fuerza local, una consistencia local que hay que aprovechar. Y creo que, bueno, el reto ahora es ese, es identificar los mejores perfiles. Usted mencionaba a las encuestas como una herramienta a utilizarse. Siempre hemos utilizado las encuestas como una herramienta de selección de los mejores perfiles. El problema de las encuestas es que suelen ser una herramienta bastante costosa. Nuestra intención ahora es, bueno, necesitamos obtener recursos para llevar a cabo este tipo de procesos, por ejemplo, las encuestas, entrevistas, pero también queremos acercarnos al territorio. Hemos conversado con la presidenta Marcela Guiñaga. Ella tiene claro que es fundamental bajar a territorio y tenemos que hacerlo lo antes posible, porque hay información que se puede obtener a través de las encuestas, pero hay otra información que solo se puede obtener directamente conversando con los representantes de los diversos colectivos. El reto es llegar lo más en profundidad a territorio, ¿verdad? Empaparnos de las necesidades, de los requerimientos, de las inconformidades de los distintos colectivos, y a partir de ahí construir esta sinergia, esta dinámica entre las bases y la dirigencia, que nos lleven a un proceso electoral exitoso en 2023 y, por supuesto, en
próximas elecciones presidenciales también. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Gracias, compañero. Gracias por la invitación. Gracias al economista David Villamar, secretario ejecutivo de Fuerza Compromiso Social. Hemos hablado sobre la renovación de la Revolución Ciudadana.